Buenos días a todos y bienvenidos. Os damos la bienvenida a la jornada del fomento de la creación y crecimiento de las pymes y de su participación en la contratación pública. Y toma la palabra ahora para la apertura institucional Caney Fernández Vicien, presidenta de la CNMC. Muy buenos días y bienvenidos a la CNMC para reflexionar hoy sobre cómo fomentar la creación y crecimiento de las pymes y su participación en la contratación pública. En esta jornada tendremos la oportunidad de presentar el reciente estudio de la CNMC sobre las barreras a la creación y al crecimiento de las pymes y a su participación en la contratación pública, que he tenido ya oportunidad de avanzar sus conclusiones en otros foros, pero que es la primera vez que vamos a poder presentar debidamente y debatirlo en la CNMC. Muchas gracias por vuestro interés en este evento, en el que intercambiaremos ideas para el fomento de la competitividad de las pymes con contribuciones de excelentes ponentes a los que agradezco su dedicación y su presencia hoy aquí. ¿Por qué hablamos de pymes? Porque el 99% de las empresas europeas son pymes. Europa cuenta con aproximadamente 25 millones de emprendedores y estas empresas proporcionan empleo a más de 85 millones de ciudadanos europeos. Están además en el corazón de la innovación y el emprendimiento y, por tanto, son fundamentales para la competitividad de Europa. De un tiempo a esta parte, especialmente tras los informes de Enrico Letta y Mario Draghi, resuena con cada vez más fuerza la necesidad de contribuir desde todos los campos a los objetivos de competitividad europea. Coincidimos en que ganar escala es un factor estratégico para aumentar la competitividad de la UE. Y en este debate se habla mucho de la creación o de cómo permitir que empresas europeas alcancen el tamaño de campeones europeos. Pero ganar escala también implica que las pequeñas empresas, las que son en realidad la vertebración de nuestro tejido industrial, ganen esa escala, crezcan y puedan alcanzar un siguiente nivel que les permita ser más resilientes, sobre todo cuando llegan crisis como las que hemos vivido en los últimos 6 años. Aquí también lograr un verdadero mercado único y reducir la fragmentación, tanto a nivel de la Unión Europea, pero también a nivel español propiamente, es clave para favorecer ese crecimiento del que hablaba y dotarlas de fortaleza. Desde la CNMC queremos mejorar el entorno de las pequeñas y medianas empresas. Por eso, la búsqueda de medidas que faciliten su actividad ha sido una de nuestras prioridades, sigue siendo una de nuestras prioridades. Además, perseguimos y sancionamos cárteles y abusos de operadores dominantes que las perjudican en mayor medida. Y es que las pymes y la CNMC somos grandes aliados. La CNMC ayuda a eliminar o a reducir las trabas que dificulten la labor de las pymes y, por otro lado, la presencia y actividad de las pymes en un determinado mercado ayuda a que ese mercado funcione mejor, lo cual es el objetivo fundamental de la CNMC, porque dinamiza el mercado y evita que se concentre, previene la concentración. Las pymes amplían la variedad de bienes y servicios, los consumidores ganan con esa ampliación de variedad, las empresas donde se radican están mucho más presentes en las necesidades de ese día a día de los ciudadanos, pero es que además las pymes traen ideas nuevas, innovación, modelos de negocio más flexibles, más ágiles, las startups son todas pymes, y en un entorno en plena transformación tecnológica y energética como el que vivimos necesitamos dinamizadores de mercado. Como decía, las pymes evitan que se concentren los mercados en manos de unos pocos, generan una competencia muy sana que repercute en los precios, en la calidad, en el servicio y obliga a que otros operadores estén atentos y mejoren. Cuando una pyme compite y crece, no solo mejora su cuenta de resultados, arrastra empresas en su entorno, crea empleo indirecto también y contribuye a generar ecosistemas económicos más densos y más resilientes. Sin embargo, si comparamos con países de nuestro entorno, nuestras pymes son más pequeñas, crecen a menor ritmo, tienen menor tasa de supervivencia, productividad y participación en contratación pública. Sin embargo, cuando participan, resultan adjudicatarias en una mayor proporción. Es decir, sus méritos están allí,
cuando participan en contratación pública suelen ser adjudicatarias y lo que nos preguntamos es entonces por qué no participan más. Esta situación podría explicarse en parte, quizá, por las barreras institucionales y regulatorias que padecen las pymes, en nuestro caso agravadas por 19 regulaciones autonómicas. Y es que una empresa que quiere expandirse a nivel nacional ha de tener en cuenta, además de las normas nacionales de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas que tenemos en España, la normativa de todos sus ayuntamientos y además la normativa nacional. Esta fragmentación entorpece la actividad y el acceso a los mercados y, en el caso de las pymes, además, con dificultades todavía más agravadas para acceder a mercados clave por su falta, quizá, de estructura administrativa interna, por otros motivos, y uno de estos mercados clave es la contratación pública. Son las pymes las que más sufren cuando hay barreras, cuando hay opacidad, cuando hay rigideces o prácticas restrictivas. Y este problema viene preocupando a la CNMC desde hace tiempo. Por eso nos embarcamos en la elaboración de un estudio que analizara en profundidad qué ocurre con las pymes españolas. Como decía, hace pocas semanas hemos publicado nuestro estudio sobre las barreras a la creación y crecimiento de las pymes y su participación en la contratación pública, en el que identificamos estas barreras, pero sobre todo aportamos soluciones para levantarlas, proponemos recomendaciones. En efecto, en el estudio proponemos una batería de recomendaciones para promover la creación, por ejemplo, reforzar una ventanilla única con todos los trámites para poner en marcha una empresa, promover el acompañamiento de esos emprendedores durante estos complejos momentos iniciales al comienzo de la actividad o, por ejemplo, facilitando estos trámites iniciales, sustituyendo licencias por declaraciones responsables cuando ello sea posible. Otras medidas que va a exponer nuestro director de promoción con más detalle a continuación antes del panel. Y una vez constituidas, proponemos apostar por normas que fortalezcan el crecimiento de las pymes. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver normativa que cada vez trata de forma más asimétrica a las empresas en función de su tamaño. Lo hemos visto con la DMA y la DSA, las últimas grandes normas en los ámbitos digitales de nivel europeo, donde las obligaciones son distintas en función del tamaño de las empresas. Sin embargo, otras legislaciones no lo son. Y pongo como ejemplo el Reglamento de Protección de Datos, que merecería una revisión a fondo, porque uno de los problemas a los que se enfrentan las pymes es esta simetría regulatoria, cuando en realidad las empresas más pequeñas probablemente generan riesgos menores y, por lo tanto, deberían estar sujetas a legislaciones menos estrictas o al menos acomodadas al tamaño de las empresas en concreto y a la actividad que llevan a cabo. En España, uno de los mercados más relevantes entró ahora en contratación pública. Es el que vamos a discutir hoy también con especial dedicación. Hay un capítulo específico para las pymes en nuestro estudio, porque la contratación pública representa en España cada año prácticamente en torno al 12% de nuestro PIB y es una cuarta parte del gasto público. Cuando las pymes compiten en mercados como el de la contratación pública, ganamos todos. Ganan las empresas, pero también ganamos los consumidores. Para la pyme es una fuente importante de ingresos y para las administraciones públicas significa acceder a mejores precios, mejores calidades, productos y servicios innovadores. La participación de las pymes es esencial para garantizar que la contratación pública maximice su eficiencia en beneficio del interés general. Cuando el diseño de los pliegos establece requisitos de solvencia desproporcionados, cuando acumula cargas administrativas difíciles de asumir o dimensiona los contratos pensando solo en grandes operadores, el efecto no es neutro. Se estrecha la base de licitadores, se debilita la competencia y la Administración renuncia, en buena parte, a la presión competitiva que el tejido empresarial podría aportar. Desde la CNMC proponemos reforzar las buenas prácticas en todas las fases de la contratación pública para evitar estos efectos nocivos y lanzamos un mensaje a todos esos poderes adjudicadores para que se dejen guiar por nosotros. Tenemos un montón de instrumentos que les pueden ayudar en su día a día a la hora de diseñar, de incluso planificar la contratación. Todos y cada uno de los escalones en la cadena de la generación de contratación pública tiene un reflejo en nuestra guía de contratación pública que desde el 2011 estamos actualizando, que en su último hito es el capítulo dedicado al diseño que acabamos de publicar hace poco tiempo.
Este estudio viene a complementar esa labor y ese interés que la CNMC tiene en intentar que la contratación pública sea lo más competitiva posible y dé cabida al mayor número de operadores posible, y en particular las pymes. Proponemos reforzar las buenas prácticas en todas esas fases de contratación pública, pero además con un objetivo y un foco claro en lo que son nuestras pymes. Quiero agradecer especialmente el trabajo de nuestro Departamento de Promoción de la Competencia por su labor de impulso enfocado a la competencia. Es mi principal club de fans. Cada vez que tengo una idea, sé que tengo un partner, es absolutamente incondicional, y por eso os doy las gracias a todos los que estáis aquí. Os voy a echar mucho de menos. Pero bueno, Alfonso Acamba presentará en más detalle nuestro estudio, los obstáculos que hemos detectado y, sobre todo, las soluciones que proponemos desde la CNMC. Tras la presentación del estudio, procederemos con una mesa redonda sobre el fomento de la competitividad de las pymes, moderada por Yolanda Gómez Rojo, subdirectora de ABC, y en la que participan Javier Muñoz Moldes, director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, María Pilar Canedo Arrillaga, experta senior de la División de Competencia de la OCDE y antigua consejera de esta casa, bienvenida de nuevo, y Francisco Vidal Yuguero, director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPIME. Finalmente, clausurará esta jornada Núria Imeric Rocabert, comisionada especial para la competitividad industrial y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria y Turismo. Muchas gracias a todos de nuevo. Espero que todos disfrutemos de esta jornada. Muy bien, pues como ha señalado la presidenta, tiene ahora la palabra Alfonso Acamba Crespo, director del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, para presentar el estudio. Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Quiero empezar agradeciendo la presencia de todos vosotros en la jornada de hoy, que creo que es una muestra más de la enorme importancia que tienen las pymes en nuestra economía. Y también es una muestra de la preocupación que suscitan las barreras y los retos que afrontan las pymes en su día a día para poder ejercer su labor en España. Y desde la CNMC la verdad es que estamos especialmente comprometidos y centrados en las pymes porque es una de nuestras prioridades estratégicas, lo que se concreta que están presentes en todos nuestros análisis y en nuestros estudios. Somos conscientes que el nivel de competencia y la productividad de nuestra economía depende en gran medida de la capacidad de las empresas que tengan para nacer, para crecer, para innovar y también esa participación en la contratación pública. Las pymes, evidentemente, tienen una importancia capital, generan 2 de cada 3 empleos del sector privado, más de la mitad del valor añadido del PIB del sector privado y, sin embargo, como son más pequeñas y, por tanto, a veces menos visibles, existe el riesgo de que las administraciones públicas no las tengamos tan en cuenta o no tengamos en cuenta sus necesidades o los retos que afrontan cuando planteamos normativas, cuando planteamos ayudas públicas o también cuando planteamos medidas de compras públicas. Y esto no solo perjudica a la pyme, también nos perjudica a todos nosotros, porque efectivamente es más difícil lograr un mercado dinámico, un mercado capaz de crear y aprovechar innovaciones y un mercado que fomente altos niveles de crecimiento y de progreso si estamos dejando atrás el potencial de una parte muy importante de nuestro tejido productivo. Y en este sentido, el estudio pretende poner en valor las pymes, los retos que afrontan y a partir de ahí intentar buscar soluciones y proponer soluciones para hacer que la vida de las pymes sea algo más sencilla y podamos todos nosotros aprovecharnos de su capacidad y su potencial en términos de empuje económico en el conjunto de la economía. Estas empresas, de hecho, se encuentran generalmente entre las principales beneficiarias de la actividad que hacemos desde la CNMC. Y esto se debe a que las pymes dependen especialmente de que la normativa sea abierta, justa y competitiva, lo cual es precisamente lo que tratamos de impulsar desde aquí, desde la CNMC. Si las actividades económicas funcionan con reglas claras, con un acceso no discriminatorio y sin obstáculos, al final se reducen los costes para las pymes, pero también para el conjunto de la economía, se abren más oportunidades para crecer y se refuerza la competitividad de la economía española. Y en concreto, este estudio se centra en analizar las barreras de las pymes en 3 ámbitos: el de creación, el de crecimiento y el de participación en la contratación pública. Y ahí nuestro diagnóstico, la verdad es que es claro. Hay margen de mejora en estos 3 ámbitos.
Y, en particular, tomando como referencia lo que sucede en países de nuestro entorno, hemos observado que, efectivamente, podíamos tener un mayor ritmo de creación de empresas, mayor ritmo de crecimiento, más supervivencia de empresas. Podemos aspirar también a aumentar la productividad de nuestro tejido productivo y también a reforzar su participación en la contratación pública. Proponemos una serie de medidas, una batería de medidas para mitigar esas barreras y poder fomentar y facilitar la labor de las pymes, que voy a exponer de forma muy breve porque la verdad es que son muy detalladas y en el estudio se pueden consultar. De hecho, os invito a consultar las medidas en el estudio para tener todos los detalles y conocer de primera mano lo que estamos proponiendo. Pero tenemos esas 3 líneas de actuación, de creación, crecimiento y participación en la contratación pública. En la primera línea de actuación, el estudio plantea ese mercado más integrado y más competitivo, mediante que se concretan medidas, por ejemplo, como la reducción de la fragmentación normativa y simplificación y coordinación regulatoria. Esto no es un reto sencillo, ya se está avanzando en esta línea y un ejemplo, por ejemplo, serían las ordenanzas tipo municipales para acercar más las normativas municipales entre las distintas localidades. Esto se está impulsando ya desde las administraciones públicas, en particular desde el Ministerio de Economía, que tenemos hoy representado, y se ha desarrollado una ordenanza en este sentido, la ordenanza de comercio minorista, que creemos que es una buena noticia y creemos que tiene que ser el inicio de una ampliación de este tipo de instrumentos para poder conseguir que esas diferencias entre las normativas estén justificadas y no dependan solo de que no haya habido una coordinación activa entre administraciones. Proponemos reforzar el sistema CIRCE, el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, para que sea una ventanilla única, efectiva y que incluya todos los trámites posibles, incluyendo también los municipales, para facilitar esa constitución y puesta en marcha de la empresa. Recomendamos también reforzar los puntos de atención al emprendedor, los PAEs, que acompañen lo más posible a las pymes, en particular en sus primeros momentos de constitución e inicio de la empresa. Y también creemos que apostar más por declaraciones responsables, solo utilizar licencias cuando son realmente necesarias e intentar agilizar lo más posible los trámites, en la medida de lo posible, para que no se pierdan empresas incluso antes de que sean creadas, por estos trámites administrativos que en muchos casos pueden ejercer de barrera bastante importante, incluso para muchas empresas pues difícilmente salvable. También, por último, tenemos una de las recomendaciones en este ámbito es fomentar estos bancos de prueba regulatorios que son fundamentales para poder probar nuevos modelos de negocio en entornos controlados, a partir de ahí aprender de cuáles son los riesgos verdaderos, cómo funciona, qué puede pasar con este nuevo modelo de negocio, ajustar las normativas en todo lo posible y a partir de ahí, pues, digamos, favorecer que puedan existir y que no sea la regulación la que esté ahogando un modelo de negocio que podría ser viable. Esto es particularmente importante hoy en día porque con la innovación tecnológica y con digamos, el gran número de nuevos modelos de negocio que tenemos en la actualidad, la regulación tiene que ser capaz de albergar estas nuevas ideas y no suponer un freno que finalmente acabe costándonos pues, una menor capacidad de competitividad y de progreso en la economía española. Respecto a la segunda línea de actuación, vinculada a esos obstáculos al crecimiento, aquí, pues, por un lado, hablábamos de modular las obligaciones. Hay muchas normas que se aplican igual a todas las empresas, a las grandes, pequeñas, medianas, y no todas. Hay otras normas que ya ahora mismo ofrecen modulación. Y creemos que esta modulación puede ser razonable y se pueden revisar las normas actuales para ver si se pueden ampliar más o las normas que se vayan introduciendo nuevas que tengan en cuenta la modulación, porque efectivamente las pymes no tienen el mismo impacto en el mercado y, por tanto, pues, ni tampoco los mismos recursos para afrontar regulaciones y, por tanto, puede resultar desproporcionado exigirles las mismas regulaciones. Así, al menos, podemos aliviar parcialmente los costes de cumplimiento normativo y fomentar que se centren más, sobre todo en sus primeras fases, en su negocio y no tanto en temas de cumplimiento normativo que pueden resultar excesivos dado su impacto por el mercado. Pero, por otra parte, la normativa también introduce efectos escalón y muchas veces estos efectos escalón están precisamente vinculados a la modulación de cargas para las pymes. Esto implica que al pasar determinados umbrales, ya sean umbrales pues, de facturación, de empleo u otros umbrales, se activan obligaciones adicionales y esto puede actuar como un límite o un desincentivo al crecimiento, de tal manera que las empresas no quieran contratar un empleado más, no quieran ampliar más su negocio porque eso les va a obligar a hacer determinados aspectos.
o llevar a cabo cumplir con determinadas obligaciones. Esto finalmente no solo implica que esa empresa no crece en un año, sino que se frena su crecimiento a largo plazo y una empresa que podría tener mucho potencial finalmente acaba por no crecer. De tal manera que muchos escalones pueden convertirse para algunas empresas en muros que frenen su potencial. Para evitarlo proponemos crear transiciones más progresivas, más graduales en cuanto a la activación de las obligaciones, de forma que el escalón se convierta en una rampa más gradual que mitigue el desincentivo en la medida de lo posible al crecimiento. También creemos importante que la Administración aplique de manera general y cada vez más el principio solo una vez. Este principio implica que las empresas tengan que realizar una única vez un trámite, aportar un documento y que ya a partir de ahí sea la propia Administración la responsable de consultar si ese trámite o si ese documento pues, es válido o está en vigor, para así reducir la carga a las propias empresas. Y planteamos también la ampliación de las medidas de lucha contra la morosidad, que puede ser un gran lastre para el crecimiento de las empresas, en particular las pequeñas que tienen menor capacidad de financiación y menor pulmón para aguantar la morosidad, mediante mecanismos como el pago automático de intereses de demora o también valorar la implantación de sanciones frente a impagos reiterados. Todo para que la morosidad se reduzca y que no sea también otro foco de problemas para las pymes. Y en el ámbito de esquemas de apoyo a las pymes, para que sean lo más útiles posibles, planteamos no solo que cuenten con criterios competitivos y transparentes, pero también adelantar las ayudas a los primeros periodos o los incentivos, para así que sean más efectivas y más útiles para las pymes, simplificar requisitos y procedimientos y ampliar y siempre asegurar una amplia difusión e información disponible en los puntos de referencia de las pymes, porque muchas veces la pyme no se entera que tiene un determinado programa que le puede ser de interés. Respecto a la contratación pública, efectivamente, como comentaba la presidenta, la contratación pública es una de las grandes prioridades de la CNMC, por ese peso que tiene más del 10% del PIB, es un gran peso en la economía, por ese impacto sobre las cuentas públicas y sobre la calidad de los servicios públicos y también, desde luego, por su efecto muy grande sobre la competencia. En este ámbito estamos planteando una reforma ambiciosa en profundidad del marco vigente para simplificarlo con un enfoque procompetitivo y convertir el fomento de la participación de las pymes en un objetivo estratégico de la propia normativa. Y para ello pues, proponemos dotar de suficientes recursos y reforzar la profesionalización de las unidades de contratación, de los órganos de contratación, reforzar buenas prácticas, con consultas y análisis de mercado rigurosos, con mayor publicidad y transparencia en la fase de programación, división en lotes, requisitos de solvencia proporcionados y duraciones razonables de los contratos, en la fase de preparación y diseño de licitaciones, más accesibilidad a la información, reforzando la plataforma de contratación del sector público, potenciando por ejemplo, sus herramientas de búsqueda y facilitar la presentación de ofertas con entornos de prueba pues, mejorados o pues, la posibilidad de comprobar anticipada los requisitos. También aquí proponemos, por cierto, la aplicación del principio solo una vez, de tal manera que las empresas no tengan que aportar de nuevo reiteradamente a la documentación, no solo ya en una única licitación, sino en licitaciones, pues, en otras licitaciones. Y estas recomendaciones que he ido repasando de manera muy rápida están muy detalladas y, digamos, expresadas punto a punto dentro del informe, porque la verdad es que hay una gran cantidad de normativas que afectan a las pymes y cuando hemos elaborado este estudio, pues uno de los retos precisamente era que la inmensa mayoría de las normativas tienen alguna barrera o tienen alguna circunstancia que podríamos mirar, mejorar, reforzar o valorar y que sin duda podrían ayudar a hacer que las pymes tuviesen una labor más fácil. Y sin más, ya para concluir, reitero que el compromiso que tenemos desde la CNMC, y además desde la CNMC defendemos que todas las administraciones públicas tenemos que tener un compromiso activo y proactivo, coordinado y continuo con las pymes para ayudar en su creación, su crecimiento y su participación en la contratación pública, que son tres ámbitos distintos, pero que están profundamente conectados entre sí. Y al final, si queremos una economía dinámica, innovadora, una economía en que las grandes empresas no solo pues, puedan crecer, sino al final convertirse en estos grandes campeones nacionales o mundiales, como hemos visto que pasa en otras partes del mundo, necesitamos facilitar la vida a las pymes para que esas ideas nuevas e innovadoras puedan expandirse y alcanzar todo su potencial. Así necesitamos menos obstáculos, crecer con menos barreras y participar en mejores condiciones en la contratación pública. Y pues para debatir de esto y
mucho más. Ahora tenemos una mesa con expertos de primer nivel. La verdad es que es un lujo y les agradezco vuestra participación en el acto de hoy. Y vamos, va a ser una suerte poder escuchar vuestra visión y vuestras ideas sobre la materia. Muchas gracias. Pues eso, damos paso ahora a la mesa redonda y la moderadora presentará a los ponentes. Muchas gracias, Cani, Alfonso. Buenos días a todos. Y bueno, después de presentarnos este interesante informe, a lo largo de la próxima hora, pues vamos a profundizar en esas barreras que encuentran nuestras pymes, que, bueno, como decía Cani, representan el 98-99% de nuestro tejido productivo. Vamos a hablar de las barreras que se encuentran ya desde el momento de su crecimiento, pero también desde el momento de su nacimiento, pero también para crecer y para presentarse a esas contrataciones públicas. Vamos a hablar de cómo se puede mejorar ese potencial competitivo que sin duda tienen las pymes. Vamos a ver qué se está haciendo también en otros lugares y qué estamos haciendo bien en España, pero qué también podemos aprender de otros. Vamos a hablar del presente, pero también de ese futuro y cómo lo podemos hacer mejor, y lo vamos a hacer, como también nos han comentado Cani y Alfonso, con tres personas que conocen muchísimo el mundo de la pequeña y mediana empresa, y son Javier Muñoz Moldes, director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a quien agradecemos su presencia hoy aquí. Javier, bienvenido. Tenemos también a María Pilar Canedo Arrillaga, experta senior de la División de Competencia de la OCDE y además, como nos decía Cani, exconsejera de esta casa. Gracias por estar aquí, bienvenida. Y por último, Francisco Vidal, director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPIME. Gracias por acompañarnos. Y sin más, empezamos. Vamos a dividir un poco el debate en tres bloques y el primero sería el diagnóstico, ¿no? ¿Dónde estamos en este momento? Y si te parece, empezamos por ti, Francisco. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que se encuentran en nuestras pymes? Pues desde el momento en que deciden constituirse, pero también eso para crecer y para poder competir en esos concursos públicos. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la CNMC y agradecer el informe que habéis realizado, una ejecución fantástica, y casi me habéis pisado mi intervención, tanto la presidenta, que ha tocado muchos puntos claves, como Alfonso. No obstante, hay cosas que, aunque ya se hayan dicho antes, siempre hay que incidir en ellas porque hay que seguir trabajando para esa mejora. Y en cuanto al análisis de la situación que tenemos, la realidad es que hemos trabajado en que sea más fácil esa fase de constitución, el famoso por €1 usted puede constituir su empresa, pero la cuestión no es constituir, es que sobreviva y que crezca. Ahí es donde tenemos los cuellos de botella. Y como bien explicáis, habéis explicado previamente, es que una vez que constituye la empresa queda mucho por hacer, queda el acceso a esas licencias, esa fragmentación normativa, a ese interactuar con las administraciones, cada una con su norma, con su interpretación. Ahí eso es una gran barrera, y es una barrera que, en primer lugar, desincentiva ese crecimiento y hace que haya empresas que no quieran crecer. Y aquí hay una cuestión clave. Para crecer, lo primero que hay que hacer es querer hacerlo. Entonces, tenemos que generar ese contexto que permita a las empresas crecer, que lo quieran hacer y que les permita sobrevivir. Y el gran dato, uno de los datos clave que tiene ahora mismo la economía española es que 5 años después solo sobreviven el 40% de los proyectos empresariales que se han lanzado, que se han comenzado. Y esto está muy ligado con lo que habéis ido desgranando las intervenciones previas, esa fragmentación normativa, esa falta de coordinación a veces en los objetivos entre administraciones. Nos ocurre a veces en la misma... voy a hablar de la Administración General de Estado no por poner un San Benito en ella, sino porque es un ámbito más fácil de comparar, en el que, por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica tiene unos objetivos en materia de recuperación de materiales y también tiene unos objetivos en emisiones de CO2, y esto, cuando se transforma en la normativa, no fluyen ambos objetivos, incluso llegan a ser contradictorios, y la norma lleva a un desarrollo técnico muy complejo en el que la empresa muchas veces no sabe a qué atenerse, y si cumple A no puede cumplir B. Pues esa
coordinación dentro de la Administración es muy importante. También esa coordinación entre administraciones a nivel normativo para hacer que estas empresas crezcan, que tengamos más empresas que sobrevivan, más del 40% en el horizonte de 5 años y que se ocupen sobre todo en lo importante, que es innovar, producir, desarrollarse, hacer esas economías de escala y que se ocupen de otros problemas que vayan más allá de esa situación de fragmentación y dificultades desde el punto de vista normativo. Y para no alargarme más, que seguro que podemos introducir un buen debate, para mí hay referencias claves como que el comercio afronta más de 3.000 normas. Y esas 3.000 normas son para todos, tengas un empleado o tengas 5.000 empleados. Esto es un problema, en la aplicación de esas 3.000 normas y cada uno con una diversidad muchas veces territorial. Javier, ¿estás de acuerdo con este diagnóstico? Y además es verdad que has introducido el problema regulatorio. ¿Tú crees que, no sé, la Administración está facilitando las tareas a estas pymes? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, por alusiones. Quería empezar diciendo que algo que el excelente estudio de la CNMC dice muy bien, es que las pymes realmente responden a una realidad muy heterogénea, ¿no? Bajo el concepto de pymes incluimos la panadería de un pueblo pequeño de la España rural y también a empresas que facturan millones de euros, tienen centenares de empleados, 100 o 200, y que pueden estar exportando productos de alto nivel tecnológico en 3 continentes simultáneamente, ¿no? Entonces es un concepto muy heterogéneo, muy variado, Francisco conoce perfectamente y que, por tanto, no hay un diagnóstico único ni hay una bala mágica. Si tuviera que empezar por uno, yo creo que empezaría por el que ha mencionado Francisco, que efectivamente es el marco institucional, que es, y a menudo con razón, uno de los motivos o uno de los objetivos de las críticas y donde se sitúa este diagnóstico sobre qué podríamos mejorar, digamos, ¿no? Y parte del problema tiene que ver con la Administración General del Estado y parte tiene que ver con el modelo de Estado que tenemos. Es decir, todos sabemos que vivimos en un sistema multinivel, federal, como queramos llamarlo, que es así por buenos motivos. Refleja la pluralidad del país, refleja que en distintas partes de España los ciudadanos tienen diferentes preferencias y es normal, natural e incluso deseable que las administraciones respondan a esas distintas preferencias con normativa que es distinta en distintos sitios. No obstante, es importante también que esto no lleve necesariamente a fragmentación, que lleve a maneras distintas de hacer las cosas, que no tengan criterios comunes y que, como decía bien Francisco, las administraciones entre, digamos, distintos niveles o incluso dentro de uno no estén coordinadas. Y, de hecho, una cosa que hemos aprendido con el tiempo es que muchas de las barreras vienen más de la ejecución que realmente del diseño. La semana pasada estaba aquí el Banco Mundial presentando un informe Business Ready, que es el sucesor del Doing Business, que nos decía que cuando comparaba normativas entre el conjunto de países del mundo, y tenían casi 150 analizados con el grado de profundidad que vieron el de España, constataban que lo que intentan es homogeneizar, por supuesto, criterios e intentar comparar de manera aquello que es comparable o haciéndolo comparable. Y España, en la mayoría de criterios relacionados con la creación de empresas, la inversión, los fomentos al crecimiento, quedaba entre los mejores países del mundo. De hecho, éramos el tercero en muchos de estos criterios, lo cual nos llamó la atención, tanto que los llamamos a una reunión para que nos lo explicasen bien, para ver qué estábamos haciendo tan bien y por qué no se traducían resultados tan positivos. Y lo que nos contaban, y dice el informe, es que muchas de las dificultades aparecen cuando el sector público tiene que ejecutar, tiene que poner en marcha aquellas normas que tiene. Podemos tener normas fantásticas y plazos de permisos medioambientales y de construcción que, si no se cumplen o se cumplen de manera distinta en cada sitio o se cumplen o se ejecutan de manera imprevisible en cada sitio, al final son una barrera y el papel se convierte en papel mojado. Este es una de las prioridades que tenemos. No es tanto hacer tabla rasa de la diversidad normativa y del modelo de Estado, sino ser capaces de incrementar la eficacia en la manera en que el sector público implementa las normas que se ha dado. Hay 2 datos en ese informe que yo creo que merecen una especial reflexión y son parte del diagnóstico. En primer lugar, que en España la alta dirección pasa más del 10% de su tiempo atendiendo requisitos regulatorios. Esto es un 33% más que lo que observamos en países europeos, donde están entre el 6 y el 7% del tiempo, por lo menos lo que declaran las propias empresas. Además, que 1 de cada 3 empresas en España considera que las licencias y permisos son una limitación grave o muy grave a su crecimiento y a su actividad. Y esto contrasta con lo que ocurre en Europa, donde apenas es 1 de cada 10 empresas considera que esto es así. El triple en España. Claramente tenemos un problema y claramente tenemos que trabajar en él.
Un último apunte, más allá de, por supuesto, la importancia de la diversidad normativa y el rol del sector público, es evidente que la demografía empresarial española no es única, no somos los únicos que somos así. De hecho, la demografía española, la demografía empresarial de nuestro país es muy similar a la de países de nuestro entorno. Hay un factor estructural que explica que eso sea así y eso también hace que no haya balas mágicas, como decía al principio, y no hay una sola medida que permita cambiarlo. Porque precisamente pues esto tiene causas profundas. Combinando diagnóstico con medidas, ¿qué factores tenemos? ¿Qué variables tenemos? Por supuesto, una financiera, la de acceso a la financiación. No sorprendo a nadie diciendo que tenemos una economía, un sector financiero particularmente bancarizado y esto penaliza en particular a la pyme innovadora. Hay desafíos relacionados con la formación y el talento al cual las empresas grandes tienen un acceso privilegiado comparado con las pequeñas. Las cargas y la fragmentación, por supuesto, que hemos mencionado, la internacionalización, la capacidad de salir fuera. España tiene un sector exterior pujante y potente y unas pymes con un rol en ese sector relativamente menor al de otros países. Y en última instancia, y relacionado también con nuestra situación demográfica, tenemos un problema o un desafío relacionado con la continuidad. Es decir, cómo damos seguimiento a empresas pequeñas en las que se jubilan personas clave, el fundador, quien lo gestiona, y no siempre es fácil encontrar a la persona que le suceda. Y este es un problema que a medida que el envejecimiento de la población se acentúa, será cada vez más relevante y en el que desde economía, podemos hablarlo quizás después, porque me estoy enrollando demasiado, también tenemos pensado. Último apunte, magnitud del problema. En economía tenemos calculado que simplemente adaptar la demografía empresarial española a la media europea, teniendo en cuenta que empresas más grandes tienen mayor productividad, permitiría añadir hasta 1,5 puntos de PIB con respecto al actual. Y si además hiciéramos que para mismo nivel, para mismo tamaño, las empresas españolas fueran igual de productivas que las europeas, estamos hablando de 7 puntos de PIB de diferencia. Es, por tanto, la principal palanca de crecimiento que tiene este país, conseguir que nuestras pymes crezcan y sean capaces de desarrollarse. Pilar, ¿tú estás de acuerdo con este diagnóstico? Y además, ahondando en algo de lo que decía Javier, estamos hablando de barreras regulatorias, institucionales, pero ¿son problemas ligados al diseño o como dice el informe al que se refería Javier, ¿no? del business, de doing business, ¿no? Creo que era, ¿no? Es más problema de aplicación práctica de las medidas? ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias, Yolanda, y quiero empezar por subrayar el grandísimo placer que me genera volver a mi casa, a la que sigo considerando mi casa, porque además, vista desde fuera, se ve todavía más bonita, tengo que decirlo. O sea, que genera mucha nostalgia volver aquí, ver caras amigas, y es un auténtico placer. Y dicho esto, yo quería... Como ya conocía el maravilloso perfil de mis compañeros, yo he intentado centrar un poco mi reflexión en el análisis más vinculado con lo que puede implicar la competencia, las cuestiones más vinculadas con el trabajo de la CNMC y con ese extraordinario informe que nos acaban de presentar. Y yo quería partir de una premisa inicial. Y esa premisa inicial es que en la creación, pero especialmente en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, influyen evidentemente las capacidades individuales que cada una de ellas tenga y evidentemente, como ha dicho Javier, cuando hablamos de pymes hablamos de realidades extraordinariamente distintas y, por lo tanto, las generalizaciones posiblemente nos hacen perder el matiz. Pero lo cierto es que, independientemente de esas capacidades individuales de cada una de las empresas de las que estamos hablando, para el desarrollo de las pymes es imprescindible centrarse en cuál es la calidad del entorno competitivo en el que esas pequeñas y medianas empresas están operando o quieren entrar a operar. Y ahí creo que hay determinados factores que me parece importante subrayar. En la OCDE cada año se hace un estudio económico del funcionamiento de la economía en cada uno de los Estados miembros y en el capítulo en el informe del 2025 se incluye un capítulo específico sobre las pymes. Y los elementos esenciales, tiene gráficas interesantes que pensé en algún momento traer, pero creo que me voy a centrar en los 3 elementos fundamentales que se subrayan en ese informe, que en primer lugar hacen referencia a una productividad
digamos que relativamente reducidas si lo comparamos con otros ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la OCDE. Problemas de financiación. El acceso a la financiación para las pymes en general se plantea como un problema. Y un elemento que me parece muy importante, que es la digitalización, el uso de nuevas tecnologías por parte de las pymes y por parte de las instituciones cuando tienen relaciones con las pymes. Y son tres elementos que me parecían muy relevantes, porque si nos centramos en cuál es el funcionamiento del mercado en el que están trabajando las pymes o en el que pretenden crecer esas pymes, pues tenemos que plantear elementos que se han puesto de manifiesto por mis compañeros, pero que uno de ellos, y si estamos hablando de diagnóstico, me parece importante subrayarlo, es la solvencia institucional que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, creo que eso es algo importante y que es una de las características positivas a las que nos vamos a enfrentar. Creo que si estamos en esta casa hay que subrayar el papel que juegan las instituciones de defensa de la competencia, de promoción de la competencia, y creo que la independencia institucional es digna de ser subrayada y el trabajo que ha realizado esta casa también lo es, junto con otras administraciones. Por lo tanto, creo que si estamos hablando de diagnóstico, creo que el trabajo de esta institución es digno de subrayar en muchos ámbitos y específicamente en el ámbito de la contratación pública. Lo cierto es que existen para las pymes determinados elementos que son muy relevantes. Y hay asimetrías estructurales cuando las pymes entran en ese mercado, entran en el funcionamiento de ese mercado. Y las pymes son clientes de empresas que en muchos casos pueden ser dominantes y se enfrentan a prácticas de esas empresas con unas herramientas que son posiblemente muy complejas para su utilización por parte de las pymes y con un cierto desconocimiento. Son proveedores en cadenas de producción que están extraordinariamente concentradas y nos enfrentamos a mercados cada vez más concentrados, y eso es algo a lo que nos tenemos que enfrentar porque no podemos modificarlo. En este momento son en muchos casos dependientes de plataformas y somos perfectamente conscientes de las implicaciones que esto supone como bienestar para la ciudadanía en muchas ocasiones, pero también como unas nuevas conductas a las que el derecho de competencia tradicional se enfrenta de manera compleja y, por lo tanto, hay que ser innovador. Y las empresas más pequeñas están expuestas a conductas que son restrictivas y tienen una capacidad mucho más limitada de reacción. Y esa es la razón por la que nos enfrentamos a situaciones de asimetrías de información, de una extraordinaria complejidad procedimental, que creo que es imprescindible en muchas ocasiones cuando hablamos de defensa de la competencia y cuando hablamos de contratación pública, a duración extraordinaria de los procesos, lo cual para la vida de las pymes puede tener un impacto muy negativo y en algunos casos dramático, y puede tener vinculación con alguna de las cuestiones que planteaba Francisco. Y después nos enfrentamos en este momento a dependencias tradicionales, pero también a esas nuevas dependencias que se derivan de la digitalización de los mercados y que pueden plantear cómo se enfrentan las pymes al trabajo con las plataformas y a acceder a esas plataformas, al control de los datos y cómo pueden manejar los datos a los que en algunos casos no acceden y en el caso de que accedan porque la normativa impone obligaciones, tampoco tienen la misma capacidad para manejarlos. La existencia de prácticas basadas en algoritmos a las que esas empresas muchas veces tienen más dificultad de acceder, y entonces nos enfrentamos a elementos que me van acercando nuevamente al trabajo de instituciones como esta casa, pero yo voy a mencionar expedientes llevados a cabo por la Comisión Europea. Si nos enfrentamos al caso de Intel, pues nos enfrentamos a situaciones en las que los descuentos llevados a cabo por determinadas empresas han tenido un impacto muy negativo en empresas de otro tamaño diferente. Si nos centramos en todos los casos de Google o de Apple, y entonces ahí de lo que estamos hablando es de cómo la defensa de la competencia protege a esos operadores que están en esa situación de asimetría, porque las empresas más pequeñas son mucho más sensibles a las ineficiencias, tienen un problema de costes de incumplimiento que muchas veces para ellas mismas a veces no son conscientes ni siquiera de que están incumpliendo, pero si se enfrentan a un incumplimiento a veces es
por defenderse de manera inadecuada y por desconocimiento o no de conductas de otros operadores, pero los costes de ese incumplimiento, pues evidentemente tienen un impacto mucho mayor en las empresas más pequeñas que en las empresas grandes y evidentemente son mucho más dependientes de la existencia de mercados abiertos. Y por lo tanto, en el diagnóstico a mí me parece muy relevante subrayar las dos funciones esenciales de cualquier autoridad de competencia desarrollada como es esta. Y en primer lugar, yo quería subrayar la defensa de la competencia, que resulta imprescindible para evitar que las conductas de esos grandes operadores perjudiquen la actuación y el crecimiento de los operadores más pequeños y, por otra parte, la existencia de un análisis de la legislación que se crea nueva y también de la legislación ya existente que en muchas ocasiones, por la existencia de inercias, por la existencia de razones históricas, protege a los operadores incumbentes, protege a los operadores que llevan en el mercado mucho tiempo, limita el acceso de esas nuevas startups, de esa innovación en la oferta de determinados productos, que muchas veces viene de la mano de los más pequeños operadores, que muchas veces genera problemas de barreras de entrada en el mercado, que fortalece la existencia de barreras de entrada en muchas ocasiones y creo que yo terminaría subrayando que efectivamente creo que no se trata de crear más normas, que es en muchas ocasiones la inercia de muchas administraciones. Tenemos un problema, regulemos, sino de conseguir que la regulación existente sea eficaz para los objetivos que pretendemos. Y creo que se ha subrayado la existencia de fragmentación, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, pero aunque haya fragmentación deberíamos intentar que exista coherencia y deberíamos intentar que la aplicación de esa regulación no genere inseguridad jurídica para ningún operador, pero específicamente para los más pequeños. Bueno, pasamos ya a un segundo bloque de debate. Partimos ya del diagnóstico que habéis hecho. Avancemos en cómo están funcionando las instituciones. A algo se refería ya también Pilar, en concreto al funcionamiento de esta casa, ¿no?, de la Comisión Nacional de Competencia, pero avancemos también en eso, en cómo están funcionando, en posibles buenas prácticas dentro y fuera de nuestras fronteras. Y empezamos por ti, Javier, ¿no? ¿Qué está funcionando razonablemente bien y qué no termina de desplegarse? Yo recuerdo que nos presentasteis a la prensa desde tu ministerio hace ya pues un tiempo, yo creo que más de un año, ese posible régimen 20, ¿no?, que a mí me parece muy ilusionante, que iba en línea con el informe Letta y con lo que también se estaba haciendo en Europa y que va precisamente a evitar esa fragmentación o a tratar de superar ese problema, pero no sé cómo está el asunto, o sea, ahí sigue, ¿no?, sin acabar de ver la luz. Cuéntanos un poquito. Os cuento. Y antes de entrar en régimen 20, sí quería decir, además de régimen 20, pues tenemos, yo creo, una amplia arquitectura de medidas que ya está en pie, ¿no? En los últimos años pues aprobó la Ley Crea y Crece, a la que hizo mención Francisco, que es la que permite esta creación de empresas casi sin trámites, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la Conferencia Sectorial para la Buena Regulación, en el marco de la cual desarrollamos régimen 20, la plataforma PYME, la inminente instauración de la factura electrónica, que creo que va a tener un impacto muy positivo para mejorar los periodos de pago y nuestro conocimiento de la problemática que afecta sobre todo a las pymes. Esta misma semana, antes de ayer, el Consejo de Ministros aprobó la primera fase de la recapitalización del Instituto de Crédito Oficial, que es el paso previo para la creación del Fondo Crece, que creo que el propio nombre ya sugiere de que del Fondo de España Crece, el propio nombre ya sugiere a qué se va a dedicar y cuál es su primera prioridad, que es actuar precisamente como financiador de esto que mencionaba anteriormente, esta falta de financiación externa, que a través de este instrumento vamos a intentar canalizar y facilitar. Y, por tanto, no partimos de cero. Y, como bien decía Pilar, el reto no es siempre inventar instrumentos nuevos o normas nuevas, sino coordinar con una visión que tenga que ver y que apoye el ciclo de la vida de las empresas en cada una de sus fases. También has hecho referencia, y me parece muy acertado, a la necesidad de evaluar, ¿no?, y de medir el efecto de las normas que aprobamos, de depurar aquellas que quizás ya no tienen sentido y de aplicar los principios de evaluación y de evaluabilidad
a lo largo del ciclo de vida, en este caso de las normas, desde su concepción hasta eventualmente su defunción cuando es necesario. Y en este sentido también recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, que ya está en funcionamiento y que precisamente va a hacer esa tarea, ¿no?, de acompañar el ciclo de vida de las normas desde su concepción, asegurando que todas llevan incorporadas esos principios de proporcionalidad, de eficiencia, de medición de resultados, y que va a ser complementaria pues, también con la labor que hacemos en la Comisión de Asuntos Económicos para asegurarnos que las normas son las necesarias, tienen sentido, están coordinadas y sabemos cómo evaluar si los resultados son positivos. Y entonces ya con régimen 20, que es efectivamente esta traducción nacional del informe Letta, que complementa lo que va a ser el régimen 28 europeo, que ya está en negociación en el Consejo y en el Parlamento, y que en el caso europeo está muy limitado al ámbito societario, lo cual a nosotros no nos aplica particularmente, no al efecto, digamos, dentro de España, no a los efectos que nos interesa, que es acabar con la fragmentación, porque es cierto que el derecho societario en España ya está razonablemente unificado. El régimen 20 español es, por el contrario, lo más parecido al propio régimen institucional español. Es complejo y es lo más parecido que, desde luego, yo he vivido en la administración pública a bajar al barro, saliendo de los grandes ideales y las ideas generales, soluciones mágicas, bajar a la realidad de cómo podemos hacer que toda esa normativa que decíamos que aplica y que es distinta entre distintas empresas se puede coordinar y se puede separar el grano de la paja. Decía antes que el marco institucional español lleva a que efectivamente tengamos distintas instituciones que legislan de manera distinta de acuerdo a las preferencias de sus ciudadanos. Y eso es legítimo y eso no tenemos intención de cambiarlo. No obstante, hay diferencias en la implementación de otras normas que no son el resultado particularmente de preferencias distintas, sino de errores de coordinación, de errores de ejecución. Y es ahí donde el régimen 20 quiere actuar y lleva actuando ya desde el 24. Es además una vía colaborativa. Esto no es no estamos uniformando de manera unilateral la aplicación de ciertas medidas, sino que estamos intentando hablar con las comunidades autónomas, con las entidades locales, entender, porque muchas veces los municipios o los ayuntamientos o las comunidades autónomas legislan o regulan de una determinada manera por motivos justificados. Y a veces es necesario pues, hablar con ellos, entender las razones de cada uno y llegar a soluciones de consenso. El régimen 20 se basa en la colaboración entre instituciones. Desde 2024, se han venido llevando actuaciones ya en régimen 20, ¿no? Se empezó con un primer diagnóstico que lo que hizo fue buscar cuáles son, y para eso usamos, por ejemplo, la Secretaría de la Unidad de Mercado, para identificar los centenares de casos que nos han llegado en los últimos años de quejas de empresas por distintas barreras, intentar derivar o deducir de estos casos qué barreras eran de aplicación general y tenían potencial de ser reducidas a través del consenso. Con este diagnóstico elaboramos un plan de acción, una serie de medidas que se basan básicamente en tres palancas. Una, simplificar y homogeneizar regulación específica, y aquí, por ejemplo, las ordenanzas tipo fueron un instrumento clave allí donde es posible. Introducir tecnología para facilitar el cumplimiento de trámites, un tema que quiero comentar después con más detalle, porque tiene que ver con lo que mencionaba Pilar también de digitalización, pero no solo digitalización, y en última instancia constituir el régimen 20 como un foro en el cual se pueden extender buenas prácticas. No todo es que la Administración General del Estado llegue y explique cómo tienen que hacerse las cosas. Muchas veces son las comunidades autónomas, los municipios, los que tienen ya buenas prácticas, que lo que se trata en ese caso es de extender al resto de comunidades y municipios. Ese plan de acción se aprobó a finales del 24 y ha venido ejecutándose a lo largo del 25 y está prácticamente cumplido en su integralidad. Y ha sido, yo creo, uno de los casos de éxito, a veces silencioso, porque no es mucho más, digamos, llega a los medios mucho más fácilmente cuando se aprueba un Real Decreto Ley que armoniza normativa y mucho menos cuando 17 comunidades autónomas y el Estado acuerdan una ordenanza tipo o acuerdan una metodología para determinar las condiciones de acceso para electricistas que instalan placas solares, ¿no? Pero todo esto se ha hecho a lo largo del último año y yo creo que son casos de éxito importantes. Además, en este último año hemos creado una carpeta empresa que es similar a la carpeta ciudadana, que permite unificar trámites de empresas en una ventanilla única. Lo que nos queda ahora es ir rellenándola de contenido para que efectivamente haga esa función. Y además del régimen 20 y lo que hemos avanzado en ese ámbito en 2025,
el proyecto ha crecido. En noviembre del año pasado, el vicepresidente primero y ministro de Economía acordó y firmó un acuerdo con su homólogo portugués para la creación de lo que nosotros hemos llamado el régimen ibérico, y que es un foro de cooperación entre España y Portugal, con un plan de acción que se ha basado en los mismos principios. Hemos hecho un estudio inicial hablando con las empresas portuguesas que actúan en España, las empresas españolas que actúan en Portugal. Les hemos preguntado a qué barreras os habéis enfrentado. Las hemos sistematizado, identificado y elaborado una serie de propuestas dirigidas a resolverlas. Este plan de acción se aprobó en noviembre, lo estamos implementando ya y tiene que ver con medidas relacionadas con el reconocimiento de cualificaciones profesionales, establecer una factura electrónica común. Nosotros tenemos ya este proyecto en marcha, lo tenemos prácticamente en el mercado, ellos van un poco más atrás. Vamos a intentar tener el mismo sistema, uno que se hable el uno con el otro y no introduzca una barrera adicional a empresas que quieran actuar a ambos lados. Cooperación entre bancos de promoción, el nuevo ICO con su equivalente portugués, interconexiones eléctricas, facilidades para la apertura de cuentas bancarias transfronterizas, etcétera, etcétera. En un momento en el que en Europa es difícil realizar avances en el mercado común, porque políticamente es muy complejo. La Comisión tenía unos objetivos para el régimen 28 que abarcaran muchísimos ámbitos. Al final su propuesta se ha visto acotada, como decía antes, al societario, porque es donde hay viabilidad política para conseguirlo. España no puede esperar a que desde Europa nos hagan el trabajo de simplificar barreras y reducir trámites. Tenemos que empezar nosotros, y lo hacemos a nivel nacional con régimen 20 y lo vamos haciendo en el marco del mercado interior con nuestros vecinos primero e ir extendiendo de abajo arriba en vez de esperar que las soluciones vengan de arriba abajo. Pilar, ¿tú cómo lo ves? Además, con experiencia internacional desde la OCDE, nos ha contado Javier qué está haciendo el Gobierno aquí. No sé qué buenas prácticas también internacionales nos podrían servir. Bueno, yo voy a comenzar subrayando algo que seguro que todos tenemos en la cabeza, pero que quizá no lo hemos explicitado en esta reflexión. Y es que, evidentemente, lo que estamos buscando es que las pymes entren en el mercado y crezcan y funcionen de manera adecuada con un objetivo esencial, que es el que nos inspira a las administraciones y inspira especialmente a las autoridades de competencia, que es la protección del interés general. Y entonces, lo que necesitamos es conseguir todos estos objetivos para conseguir el objetivo último, que es que esas empresas contribuyan al bienestar social, que contribuyan a la creación de empleo, que contribuyan a ofrecer productos novedosos a los ciudadanos, que contribuyan a ofrecer variedad, incremento en la calidad, innovación, mejores precios. Es decir, que no podemos perder de vista que nuestro objetivo no es proteger a las pymes por proteger a las pymes, sino proteger a las pymes en la medida en que nos ayudan a conseguir el objetivo último que tenemos las autoridades, que es el de favorecer el interés general, favorecer el interés de los ciudadanos. Nuestro objetivo, en última instancia, es que la economía sea más competitiva y, por lo tanto, lo que buscamos es que sean más eficientes esas pymes también. Y entonces, en mi opinión, hay algunas cuestiones que creo que se han subrayado y que son extraordinariamente positivas y que algunas de ellas dependen también del trabajo de las propias pymes, pero, lógicamente, nuestro enfoque es qué podemos hacer las instituciones para conseguir alcanzar ese objetivo general de protección del interés general. Y entonces creo que se están haciendo muchos avances y se están llevando a cabo actividades extraordinariamente positivas, facilitación del acceso, limitación, restricción a las barreras administrativas innecesarias, digitalización administrativa, que también creo que es extraordinariamente importante. Desde la perspectiva de las autoridades de competencia, la existencia de la utilización generalizada de estudios de mercado que simplifiquen el acceso de esas pymes a determinados mercados para ofrecer productos y servicios con herramientas que para ellas serían inaccesibles y que están en la mano de la autoridad de competencia, creo que son elementos dignos de subrayar en el funcionamiento institucional y, por lo tanto, creo que es necesario subrayarlos también. Dicho lo cual, creo que sigue existiendo algunos elementos que nos tienen que hacer reflexionar
porque creo que hay determinados objetivos que no estamos consiguiendo alcanzar, que hay algunos que, aparte de todos esos avances y todas esas innovaciones que estamos poniendo en marcha, pues hay algunos elementos que no terminan de despegar. Y creo que existe un elemento muy importante en el que me parece que es imprescindible centrar la atención, que es esa fragmentación y la existencia de barreras regulatorias. Y creo que posiblemente en sectores especialmente relevantes para las pymes, como puede ser el comercio minorista, como pueden ser servicios profesionales, creo que siguen existiendo barreras regulatorias extraordinarias. Javier ha subrayado, y no puedo estar más de acuerdo, que en nuestro ordenamiento jurídico existen herramientas. Tenemos el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que cuando yo trabajaba en esta casa decía que me iba a tatuar, pero que exige a la Administración fijar cuál es el objetivo de la regulación, porque partimos de la base de que si no existe un objetivo digno de protección, no debe restringirse la competencia. Y entonces tenemos que identificar, ¿existen razones imperiosas de interés general que lleven a limitar la competencia por medio de la regulación? Perfecto. ¿Es la restricción necesaria? Pues entonces veamos si la restricción que se está introduciendo en el ordenamiento jurídico es proporcional al objetivo que se está tratando de alcanzar y si las medidas que se han establecido en el ordenamiento jurídico son o no discriminatorias, si están favoreciendo a unos determinados operadores o no favorecen a unos determinados operadores. Y en mi opinión, y me congratula escuchar los avances que se están realizando, pero lo cierto es que es muy poco habitual que se realice ese análisis a posteriori. Existe una multiplicidad de restricciones a la operativa específicamente en determinados sectores, y podemos pensar en el turismo, podemos pensar en el transporte, podemos pensar en la energía, y existen muchas restricciones en la normativa que pretenden alcanzar objetivos de interés general. La cuestión es, pasado un cierto tiempo, ¿hemos verificado si ese objetivo de protección del interés general se ha alcanzado o no? Y en muchas ocasiones ese análisis no se realiza, pero casi por instinto se puede llegar a la conclusión de que el objetivo de protección del interés general no se ha conseguido y, sin embargo, no se cuestiona la existencia de la regulación. Entonces, en la OCDE existe una caja de herramientas para analizar precisamente si existen restricciones a la competencia que son necesarias para alcanzar una razón imperiosa de interés general o porque existe un fallo de mercado y analizado si existe efectivamente una restricción que es necesaria, plantear si la restricción es proporcional, si efectivamente sirve para alcanzar el objetivo que se pretende y si existen alternativas menos lesivas. Y creo que ese análisis de si existen alternativas menos lesivas creo que es todavía uno de los elementos en los que necesitamos seguir trabajando. Creo que puede existir en algunos casos, y también lo ha subrayado Javier, una cierta brecha entre el diseño de la regulación muy bien intencionado y en muchas ocasiones buscando ese objetivo de mayor acceso y la aplicación real de esas limitaciones en las restricciones. Y creo que tenemos muchos ejemplos en los que se siguen creando registros, en los que se siguen planteando autorizaciones que supuestamente son simplificadas o que podrían ser declaraciones responsables y que, sin embargo, la Administración tiene esa tendencia de mayor control y después no está muy claro si efectivamente ese control sirve al objetivo que realmente se pretendía. Y entonces creo que esa brecha entre el diseño y la aplicación práctica es otro de los elementos relevantes. Y después creo que tiene que haber una limitación en el enfoque reactivo. Creo que la Administración tiene que ser más proactiva, que es exactamente lo que está planteando Javier. Hay como ejemplos de funcionamiento, es cierto que esta casa es uno de los ejemplos en los que no solamente se analizan las normas cuando se van a crear, sino que se analizan también una vez de que se han creado y existen múltiples herramientas. A mí me parecía relevante subrayar una herramienta que es la herramienta de unidad de mercado, que cuando estamos hablando de esa fragmentación en el acceso de los operadores al mercado, la posibilidad que tiene esta casa y que ejecuta esta casa de control de la unidad de mercado es extraordinariamente importante.
En otros ordenamientos jurídicos, por utilizar una herramienta que no existe en nuestro ordenamiento como ejemplo, pues existen un número creciente de autoridades en el mundo que están planteándose la existencia de esto que se denominan market inquiries, que es un estudio de mercado que termina con unas recomendaciones que son obligatorias para la Administración y que tienen un elemento añadido respecto de los análisis de mercado que se pueden realizar, siendo cierto que en nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de impugnación, que es poco habitual en otros ordenamientos jurídicos y que, sin embargo, en nuestro caso podría funcionar de manera muy adecuada. Y dicho todo esto, creo que no hay que perder de vista la relevancia de la defensa de la competencia. Creo que hay que ser muy proactivo en la identificación y la sanción de conductas llevadas a cabo por grandes operadores que están limitando las posibilidades de acceso y crecimiento de los pequeños operadores. Y creo que hay herramientas muy interesantes que se pueden continuar analizando. Sí, y ahora pasamos al punto de vista de las pymes, ¿no? Aquí nos ha hablado Javier de lo que está haciendo el Gobierno, nos ha hablado Pilar un poco también de que, bueno, que en la aplicación práctica sigue habiendo muchos problemas. Es verdad que los medios estamos todo el día hablando del exceso de burocracia, reflejando, vamos, las quejas que siempre hay desde el punto de vista de la empresa, especialmente de la pequeña empresa, de ese exceso de burocracia. Es verdad que en los últimos meses, yo creo que desde el informe Letta, el informe Draghi, hemos sido todos un poco más conscientes, yo creo que la UE también, ¿no?, de que hay que empezar a eliminar tanta burocracia porque nos perdemos y al final no somos competitivos, pero no sé cómo se vive esto desde la PYME. Cuéntanos. Pues a raíz de lo que estamos comentando, lo que indicas ahora, Yolanda, yo sí que quiero dar un dato previo. Un informe que recientemente presentaba también Letta, pero en el marco de European House Ambrosetti, daban un dato muy significativo. La PYME española de promedio gasta, voy a decir gasta porque esto no es una inversión, gasta 27,7 horas mensuales en labores y cargas administrativas. Esto, teniendo en cuenta el tamaño medio de la PYME española y la jornada media de convenio, implica que es el equivalente al consumo un 5% de su fuerza laboral. Por ese motivo estamos hablando tanto de estas cuestiones y porque en nuestro entorno también tenemos casos de buenas prácticas. Por ejemplo, en este mismo informe se exponía que en el caso de Polonia eran unas 12 horas y media al mes lo que invertían. Esta diferencia de 15 horas trasladada a millones de euros con la productividad de la empresa española, unos 16.000, 17.000 millones que podríamos dedicar a otras muchas funciones, tales como internacionalización, digitalización, que ya habéis comentado muy bien, que es un importante déficit, también para abordar el gran desafío del talento, porque una cuestión ha quedado muy clara en las intervenciones iniciales, que aunque desde CEPIME inicialmente nos hemos centrado mucho en el ámbito, digamos, legislativo, es un problema multifactorial. Porque si fuese solo una cuestión sería de fácil resolución y tenemos que ser muy torpes para no resolverlo. Y el problema es que no es solo un problema, son múltiples problemas que están interfiriendo. Tenemos problemas de financiación, pero de fallos de mercado determinados. En empresas de menos de 5 trabajadores es difícil acceder a esa financiación bancaria. En el caso del I+D es difícil la bancarización y el acceso a financiación de ciertos proyectos porque son intangibles. Por lo tanto, tenemos muchas cuestiones, además, en paralelo que van interactuando y que nos generan este gran problema del crecimiento de la empresa española. Pero ya redirigido a la pregunta que nos realizabas, lo cierto es que el momento no es solo complejo por el tiempo que gastan las pymes en estas labores, sino que tenemos fuerzas contrarias interactuando. Lo ha comentado muy bien Javier, hay muchas iniciativas positivas para mejorar la situación, pero al mismo tiempo tenemos otras fuerzas que echan a perder parte de ese esfuerzo. ¿A qué me refiero? A que hay normas que son especialmente complejas, que parten de un ámbito europeo común, pero son de una directiva. La directiva, al aplicarse en España, empieza a tener muchos matices de aplicación. ¿Y qué generamos? Empezaremos a generar fragmentación en el mercado europeo, que es la salida natural de la empresa española, pero a su vez, cuando, y bien lo has explicado muy bien Javier, el ámbito competencial de España es el que es, cuando bajamos a nivel autonómico volvemos a tener esa refragmentación. Y es curioso porque mientras ocurre esto, que hay una fuerza que evoluciona desde el punto de vista negativo, tenemos otros ejemplos de buenas prácticas como el régimen 20 que apoyamos y sabemos que hay un importante esfuerzo desde el Ministerio de Economía, pero también desde las comunidades autónomas
para realizar esa mejora normativa, reforzar esa calidad, realizar esos análisis y también plantear esas leyes de mercado abierto que permiten esa flexibilidad, reconocimiento mutuo, que son muy importantes. Pero el problema es que friccionan, ¿no? No tenemos esa armonía muchas veces en el funcionamiento. Y a su vez, y lo habéis mencionado muy bien, muchas veces esta evolución a la par y el ámbito que nos dijo muy bien por desgracia, el Tribunal Constitucional, la unidad de mercado no es algo dado, es algo que tenemos que crear entre todos, pues nos genera problemas de coherencia, de tener claros los objetivos y tenemos que luchar con ello y vemos como comunidades autónomas a título propio van evolucionando, van realizando esos análisis o están planteando esos análisis ex post de la regulación, si es necesaria o no, si esta documentación que estamos pidiendo debe seguir adelante. También hay normativa que afronta momentos determinados o cuestiones concretas que después tienen que desaparecer. Empezamos a tener esos ejercicios, pero necesitamos, de nuevo, la palabra clave es la coordinación y avanzar en común. Por lo tanto, es esa realidad, y tú incidías más, Pilar, que tenemos muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando y en las que sobre todo hay que hacer un refuerzo, y es muy importante lo que comentabas, ese análisis ex ante de todas las normativas, cómo afectan a los diferentes agentes económicos, sobre todo a las pymes, y ex post. Y esto me lleva al test PYME, que el test PYME es una cuestión que debería estar en nuestro día a día, pero muchas veces es un test PYME o que no es realmente efectivo o realista. O sea, no solo que lo tengamos en la regulación y lo apliquemos como hemos hecho un TIC, hemos afrontado esta cuestión, sino que lo hagamos de una forma profunda, detallada y, sobre todo, insisto, muy importante lo que decías, Pilar, cuando ha pasado el tiempo, reflexionemos y analicemos si hemos evolucionado en la dirección adecuada, si hemos cumplido los objetivos y, también importante, si los objetivos no han cambiado, porque vivimos en un mundo dinámico de competencia global. El objetivo que tenemos que hoy, a lo mejor, no es el mismo que dentro de 2 o 3 años. Y, sobre todo, con una cuestión relevante, cuando hablamos de la empresa. Una de las cuestiones importantes de la regulación es que no entorpezca el crecimiento, pero entender que el crecimiento no es el fin, es un medio para generar el bienestar, creación de riqueza, innovación. O sea, el crecimiento es el medio, no es el fin. Y todo esto hay que meterlo en la coctelera e, insisto, lo estamos metiendo, pero avanzamos no con fuerzas contrarias, con muy buenos ejemplos que los ha dado Javier del Ministerio de Economía, buenos ejemplos a nivel autonómico, pero nos falta la coordinación, dotarnos, ¿no?, de la coherencia de las políticas a veces. Bueno, vamos mal de tiempo, entonces os pediría ahora que seáis muy breves en este tercer bloque, casi a manera de telegrama, hablemos de futuro, ¿no? Hablemos de qué propuestas se podrían implementar y se podrían implementar de manera, digamos, que rápida, no muy complicada, para mejorar la vida y todos estos problemas de las pymes. Empezamos por ti, Pilar. Bueno, pues yo me había planteado cuestiones urgentes a corto plazo y cuestiones un poco más a medio plazo, digamos. Y a corto plazo yo creo que la cuestión más urgente para mí es reducir las barreras de entrada existentes en regulaciones que tienen razones históricas y que siguen estando ahí y que protegen a determinados operadores incumbentes, y seguro que a todos nos vienen muchos ejemplos a la cabeza. Pero creo que seguimos generando normas que plantean una discriminación a nuevos operadores y que siguen favoreciendo a operadores que llevan aquí toda la vida, que tienen una determinada fuerza por distintas razones, y creo que es urgente plantearse esa reducción de las barreras de entrada. Y creo que siguen existiendo creación de nuevas barreras de entrada que pienso que deberían replantearse. Y creo que eso sería lo más urgente. Y creo que un poco más a medio plazo, y porque nos pides ser muy breves, yo plantearía la relevancia que en este momento tiene la aplicación de herramientas de inteligencia artificial. Y la plantearía desde la perspectiva de la Administración, porque aquí de lo que nos estamos ocupando esencialmente es de cómo las instituciones y cómo la Administración puede favorecer el objetivo que estamos intentando conseguir. Y creo que nuevamente se están utilizando, y la verdad es que esta casa es ejemplo internacional en la utilización de herramientas de inteligencia artificial para detectar infracciones, y eso es un orgullo cuando uno está
trabaja fuera de España, ver cómo se nos utiliza como ejemplo, aunque existen otras, evidentemente, otras instituciones, pero creo que la utilización de herramientas de inteligencia artificial es esencial para identificar esas conductas llevadas a cabo por operadores económicos que están perjudicando la entrada de nuevas ofertas en el mercado. Creo que sería necesario expandir la utilización de esas herramientas de inteligencia artificial al análisis de la regulación. Y aquí tenemos también un proyecto en la OCDE que estamos intentando implementar en un número de países y que ayudaría a ofrecer a las administraciones la ayuda para poder identificar si las barreras de entrada existentes en su regulación tienen una justificación, si tenían una justificación en un determinado momento, como bien decía Francisco, y por la evolución del mercado en este momento ya no lo tienen. Y creo que sería imprescindible añadir las herramientas de inteligencia artificial también al análisis de la consecución de objetivos, porque en mi opinión ahí es donde tenemos, creo que el punto más débil. Creo que es muy fácil introducir, porque el papel lo aguanta todo, objetivos de protección de interés general en las restricciones, y después nos quedamos con ese objetivo y no analizamos si efectivamente ese objetivo se consigue. Y creo que la innovación debería aplicarse en este ámbito, aparte de a las propias pymes, pero eso es otra cuestión. Francisco, tu carta a los Reyes Magos, un poco tus recetas para las pymes. Pues la primera es, desde un punto de vista normativo y regulatorio, certidumbre y estabilidad. Y voy a poner aquí un ejemplo concreto de una iniciativa que apoyamos de las empresas, que son las iniciativas ómnibus a nivel europeo, pero ha generado gran ruido e incertidumbre porque nos hemos preparado para un futuro X que después se ha ido corrigiendo normativamente. Y esto es muy importante porque, al final, las instituciones, las normas son las reglas de juego que nos marcan muchas veces qué podemos hacer, cómo y, por lo tanto, el retorno de las inversiones. Por lo tanto, esa incertidumbre y estabilidad es muy, muy importante. Tengas un trabajador, 2.000 o 10.000, el que le ha ido muy bien en su proyecto empresarial. Otro punto importante, y se ha mencionado de forma muy adecuada en el informe de la CNMC, es esa proporcionalidad y progresividad de la norma. La clave es tener normas proporcionales a las capacidades técnicas, organizativas y de recursos de cada unidad productiva, y también, que es una variable muy relevante la que habéis introducido en la introducción, en el inicio de la jornada, al riesgo que generas. Si tú tienes un riesgo, un impacto diferente, no lo puedes tratar igual dependiendo de tu tamaño. Y esto para evitar lo que comentabais bien, ese efecto escalón, ese desincentivo, porque lo que hay que promover son periodos de adaptación, progresividad, que no se nos activen de repente normativas y que eso sea un obstáculo al crecimiento que muchas veces se produce, y además en un escenario complicado porque, dependiendo de la normativa, una pyme es una cosa u otra. De hecho, a mí siempre me gusta poner ejemplo de la normativa fiscal. Tú eres un gran contribuyente a partir de 6 millones de euros, pero es una empresa de reducida dimensión si facturas menos de 10. Fijaros la incongruencia. Es verdad que esto tiene diferentes cuestiones de apoyo y demás, pero poner este ejemplo. Y también muy relevante el acompañamiento. La empresa necesita, sobre todo las pymes de menor tamaño, ese acompañamiento y esa guía. Porque muchas veces hablamos de incentivos fiscales, ayudas, cuando lo que necesitan saber es qué hacer y cuándo. Del negocio ya se ocuparán ellos, pero a veces en el ámbito normativo es lo que necesitan, ese acompañamiento. Y por último, acabar con dos cuestiones. Tenemos que seguir trabajando, apoyando la digitalización de la empresa española, como bien habéis comentado. Ahí tenemos un déficit relevante, y tener una aplicación útil de la IA. Y aquí hay que empezar a enseñar a las empresas a que gestionen sus datos y a que el dato tiene valor. Y esto no es fácil. Y desde el punto de vista de la Administración, yo sé que, Javier, en Economía nos apoyáis, y en Industria, que también está aquí en la comisionada Nuria, siempre un punto de vista constructivo de la IA, pero ahora mismo lo que nos estamos experimentando a las empresas, que quien más creemos que está utilizando la IA es la agencia tributaria, y para mal, para tener muchos recursos de infracciones de 300, 400 euros, que ya no es el pago de la infracción, sino el coste documental que lleva, porque muchos dirían, vale, me he equivocado, yo hago frente a
a la infracción, que además muchas veces no es intencionada, pero es el coste material del tiempo de gestor, el tiempo de empleados para recopilar estas cuestiones. Por lo tanto, una IA desde un punto de vista siempre constructivo y, por último, el talento. El talento tenemos un problema, lo habéis mencionado muy bien, Javier, al principio. Somos un país que envejece, pero tenemos una crisis de relevo generacional al mando de las pymes y en los oficios. Tenemos una crisis de relevo generacional de trabajadores en muchos oficios. Y lo peor es que, como no lo sustituyamos dándole continuidad, vamos a perder ese conocimiento. Por lo tanto, también en nuestra carta a los Reyes Magos, pero sé que hay en industria, y sobre todo en el Instituto de Transición Justa, por otras cuestiones lo tratamos, hay ese interés por apostar por el talento y por ver cómo en cuestiones claves como los oficios damos ese relevo. Y disculpa que es una carta muy larga, pero cuando hay que pedir bien. Javier, bueno, tú ya nos has contado qué habéis hecho. No sé si nos puedes anticipar algún proyecto más o qué se puede hacer más en el futuro. Yo quiero, sobre todo, principalmente apoyar entusiásticamente lo que ha dicho Pilar, lo que ha dicho Francisco sobre la inteligencia artificial. Yo creo que cuando uno piensa en las posibilidades que ofrece esta nueva tecnología es difícil no obsesionarse con ello y no replantearse cómo pensamos muchas cosas, ¿no? Yo creo que la digitalización en buena medida en el pasado ha sido también una brecha entre empresas grandes y pequeñas, ¿no? La digitalización favorece a aquella empresa que es capaz de absorberla rápido, que tiene equipos técnicos específicos para ello y le permite aumentar su distancia con respecto a empresas más pequeñas. Y la inteligencia artificial en buena medida reduce esa barrera, ¿no? Y es un cambio estructural en ese sentido, ¿no? Permite que empresas con 4 empleados tengan la capacidad analítica que hasta ahora tenían multinacionales. Y eso aplica a la empresa privada, pero nos aplica también al sector público, porque reduce la importancia de muchas barreras, porque va a ser más fácil saltarlas. Y a veces es menos necesario obsesionarnos con cómo reducir la barrera cuando saltarla es más fácil. No sé si me explico. Hasta ahora, la política pública en digitalización ha estado focalizada en la difusión, ¿no? Yo creo que el ejemplo paradigmático es el kit digital, que consistía básicamente en dar ordenadores a todas las empresas de España y facilitarle ciertos servicios. La siguiente fase, yo creo que es ahí donde entra la inteligencia artificial, es empezar a aprovechar lo muchísimo que se ha digitalizado la administración y las muchísimas bases de datos que ha acumulado. Estoy pensando en la base nacional de subvenciones, estoy pensando en la plataforma de contratación del sector público, en la plataforma PYME, en la carpeta de empresa, que lo usamos como archivos, somos repositorios, tenemos ahí muchísima información, pero con una capa de inteligencia artificial por encima se pueden convertir en herramientas extremadamente potentes. Creo que el ejemplo paradigmático, y en esto me subo al informe de la CNMC, porque creo que es capital y está muy bien seleccionado, es la contratación pública. Y el diagnóstico era claro, las empresas españolas se presentan menos, las pymes se presentan menos, cuando se presentan ganan igual. Es decir, no tienen un problema de competencia, tienen un problema de acceso, un problema de superar la barrera. Y hay muchísimas mejoras operativas que se pueden hacer, conos y cambio de ley, el informe las mencionáis muy bien, pues los lotes, la planificación temprana, los pliegos más simples, la guía que la CNMC ha publicado, premiada, yo creo que es la mejor guía sobre esto, pero no, y además con inteligencia artificial creo que podemos aprovecharla mejor, ¿no? Nosotros estamos en economía pensando, y contaré algún proyecto ahora muy brevemente que es adicional a los de la agencia tributaria, de utilización de inteligencia artificial, que consiste en aportar estas capas por encima. Estoy pensando en contratación pública, ¿no? Una suerte de herramienta que funcione como una app de matching de empresas, ¿no? Que permita avisar a pymes cuando se producen licitaciones con características adecuadas para las suyas, que ponga empresas grandes en contacto con pequeñas, medianas con pequeñas, que permita conseguir la escala para presentarse a licitaciones, que cruce a proveedores con clientes, que reduzca ese coste de información. Entiendo que en esta casa la idea de una aplicación que ponga en contacto a empresas puede generar algún escalofrío, pero tanto desde el sector público como del privado creo que se pueden diseñar mecanismos robustos a la colusión que permita reducir estas barreras de acceso y que facilite el acceso a la contratación pública. En el marco del régimen 20, precisamente, estamos trabajando en una capa de inteligencia artificial que utilice el repositorio de normativa urbanística del Boletín Oficial del Estado
Que esto, además de poder consultar el último Real Decreto o la última ley, el Boletín Oficial del Estado tiene una página web absolutamente espectacular para quien la conozca, con repositorios de normativa que, por ejemplo, en el caso urbanístico, recopila, sistematiza y desagrega toda la normativa urbanística de España a nivel nacional, autonómico y municipal. Es un ejercicio absolutamente mastodóntico y a la vez intratable, quizás sin inteligencia artificial. Estamos trabajando en el marco de Régimen 20 en construir esta capa por encima que permita a una empresa no tener que aprenderse o buscar dentro de los números del BOE, sino simplemente le pregunte a la inteligencia artificial y le proporcione en qué municipio de esta provincia tengo una normativa que se adecúa mejor a las necesidades de mi empresa. ¿Dónde puedo encontrar esto? ¿Qué tengo que hacer si me quiero instalar en el municipio X, Y o Z? ¿Qué permisos tengo que pedir? Creo que es, junto con quizás los instrumentos financieros que estamos poniendo en marcha en el marco de España Crece con el ICO, el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. He dado el ejemplo del BOE para el urbanismo, he dado el ejemplo de la plataforma de contratación pública, pero esto aplica realmente absolutamente a todo, como tú bien has mencionado, y creo que es un cambio cultural y un cambio de cómo ejercemos políticas públicas que tenemos que integrar lo antes posible, porque su potencial para facilitar el cumplimiento de normativa, determinar si la normativa es necesaria o no, es muy amplio. Pues muchísimas gracias por vuestra intervención, Francisco, Pilar, Javier, y me dice la organización que ahora vamos a hacernos la foto de familia, ¿no? Primero... Vale, clausura ahora Nuria Aymeric Rocabert, comisionada especial para la competitividad industrial y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria y Turismo. Muy buenos días. Bueno, quiero empezar con agradecer a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la invitación para cerrar este acto. Gracias y un saludo especial para su presidenta, Cani Fernández Vicien, por esta invitación. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Como siempre, yo hago los deberes y me preparo muy bien las notas para hacer el cierre. Cuando llego, nunca he leído. Y esto vuelve a ocurrir hoy. Miren, decía que es un placer estar aquí y es valorar el talento, el conocimiento que hoy hemos vivido aquí. Escuchar la información del estudio y escuchar estas tres voces reconocidas, pues es que es magnífico estar escuchando y lo voy a relatar. He entrado un poquito tarde porque había un atasco fenomenal desde la Castellana, que aquí he estado 3/4 de hora, o sea, era increíble. Pero casi creo que he escuchado toda la inauguración que hacía la presidenta. Y no quiero repetir lo que ella ha dicho, y sí que quiero resaltar el valor del estudio y el valor de encuentros como este. Estaba aquí sentada y pensaba, qué maravilla que se analice aquello que nos preocupa tanto. Y esto que nos preocupa tanto a todos los que hoy estamos aquí y que estamos trabajando para hacerle un poco más fácil. Ese diálogo que hemos visto, muy bien moderado, hoy por la subdirectora del ABC, y os estaba escuchando y todo fluía diciendo, estamos trabajando con rigor. Y las exposiciones eran rigurosas. Te estaba escuchando y pensaba, qué maravilla de conocimiento, ¿no? Y estaba viendo a Javier y pensaba, cuánto trabajo que no vemos desde fuera o que desde la ciudadanía no se ven. Mire, les voy a contar que eso de ser comisionada especial para la competitividad industrial y pymes no lo entiende nadie. Os lo digo, porque es un título que me pusieron que está muy bien, que describe, pero es raro, estamos de acuerdo. Esto es un nivel de subsecretario de Estado de Industria, es nivel. Y una de mis funciones, y tengo tres, y aquí paro un momento, una es viajo por toda España y visito industrias grandes, pequeñas, medianas, startups, hablo con asociaciones de empresas, clústeres, y buena parte de mi semana pasa por eso, por industrias que no se eligen con un criterio previo, sino de conocer realmente el territorio. Y tenemos una industria, ya lo sabíamos, pero pongamos en valor esa industria creadora de ocupación de calidad, fundamentada en el conocimiento. Y es increíble ver a estos jóvenes cuando empiezan nuevas empresas que son realmente brillantes.
no una ni dos, cientos. Y esto es lo que hoy tiene España. De hecho, los datos económicos por alguna cosa salen bien. La Administración hace posible que esto ocurra, pero el valor real está en la pyme, está en la empresa, en un país de pymes. Con lo cual, claro que yo veo una representación baja del total, que son miles y miles y miles de empresas, pero suficientemente significativo. Y hace días que voy diciendo, oye, estamos todo el rato poniendo, digamos, el foco en aquello que es negativo y en lo que nos complica, y lo hacemos bien, y hoy lo hemos visto en rigor, hablando de la problemática que existe. Pero pongamos en valor que esas pymes, que son el tejido industrial, el tejido empresarial de España, son las que crean riqueza, las que crean PIB, las que crean puestos de trabajo y las que crean futuro y las que nos están dando presente. Yo creo que esto es el valor realmente de una sociedad, ¿no? Esas pymes que desde el conocimiento crean tantos puestos de trabajo. Hay otro elemento que me parece muy importante y es esta relación continua que tenemos las empresas con las asociaciones empresariales, con los sindicatos y con la Administración. Miren, dice el ministro, es que Nuria se pasa el día dando vueltas por el territorio y les prometo que me despierto y no sé dónde estoy. También se lo digo, abro los ojos, pienso, a ver, hoy este hotel, ¿qué debe ser? Pero es que el esfuerzo vale la pena porque es interlocución. Claro que podemos digitalizar ese contacto, sí, claro, no podemos estar con todos a la vez, pero esa relación fluida, cercana, con todos, y aquí le añadimos una capa de conocimiento riguroso, como hemos visto hoy, y esto nos va a permitir avanzar de verdad en simplificar lo que debemos simplificar y encontrar este punto de equilibrio entre la regulación y que sea ágil la vida de las pymes de nuestro país. Miren, otro de los elementos que tengo encargados es el Consejo Estatal de la Pyme y el Observatorio de la Morosidad. Y ahí estamos. Y como estamos todos también en ese espacio, más o menos formal, pero todos estamos, vamos hablándolo. ¿Cuáles son los temas que interesan? Porque con esa relación permanente con todos los vamos poniendo encima de la mesa. Uno de ellos es esa agilización administrativa. Uno de ellos. Hay otros que estamos trabajando con todos, que esto es lo que tiene sentido. Y miren, yo básicamente vengo de la privada, llegué aquí un poco caída en paracaídas del cielo, pero estoy encantada de poder conocer esta experiencia. Y les digo una cosa, una de las creencias es la distancia entre administración y ciudadanía y empresas. No es tanta como la creencia nos dice. Otra creencia que hay en este país es, ay, la industria alemana va como una moto y la española no. La industria española hoy está al máximo nivel y lo decimos porque esta industria española básicamente está en la pyme. Con lo cual también creo que debemos decirlo en voz alta y clara que somos un país de pymes, de pymes pioneras en que la industria es admirada. El otro día, hace unos días, inauguraba una feria de maquinaria de bienes de equipo en Zaragoza y me vino un empresario sueco y me dijo, oiga, es mucho mejor la industria española que la alemana, no pierdan esto de vista. Vamos a números concretos, vamos a indicadores, pero también tenemos estos indicadores que nos lo dicen. Con lo cual les quiero decir que esa industria, y lo digo como comisionada de industria, de esa industria que tenemos de pymes, es ejemplar. ¿Que lo vamos a hacer fácil? Sí, pero las tenemos y muchísimas y crecen como la espuma. Otro elemento que tenemos que poner en valor, que también creo que tenemos que romper un poco esa creencia tabú, es que los ministerios no nos hablamos o que no tenemos suficiente. Yo creo que debemos decir que tenemos una relación, podría ser más próxima, pero tenemos una relación muy directa y ante problemas nos coordinamos y nos articulamos. Lo que está diciendo hoy el director general de Economía, pues desde el Ministerio de Industria, pues lo trabajamos específicamente con ellos cada día de nuestra vida. Y cuando trabajamos con transición ecológica, que vemos su complejidad, porque es que se entiende la complejidad, ¿no? Es querer ser un planeta
sostenible y tenemos que hacer que la industria prospere. Yo creo que también en eso tenemos una relación muy próxima, cada vez más, y tenemos mesas de diálogo que hacemos posible que a veces estos desencuentros entre regulación e industria también los vamos modificando. Lo digo para poner un punto también de, yo no digo de positividad, sino de poner en valor lo que realmente está ocurriendo. Miren, claro, muchas veces hablamos de la complejidad de la burocracia, de las barreras, y esto ocurre, y es cierto, como bien han puesto ustedes de manifiesto. Pero yo creo que tenemos, y se ha dicho en las conclusiones, que hay el elemento IA que va a hacer un cambio profundo. Evidentemente, también la Administración es resistente al cambio, también, porque es ley de vida. Yo que me he dedicado durante muchos años, mientras dirigía organizaciones, pero mi hobby es el de cómo funcionan las organizaciones a nivel de liderazgo, y hablo académico, no de ser importante, sino con contenido, te das cuenta de la resistencia humana ante todo. Y esto explica muchísimo la resistencia humana al cambio, porque al final te protege, o sea, los humanos nos protegemos ante el riesgo de un cambio, y esto es pura biología. Por lo tanto, hay una cierta resistencia al cambio, pero también la IA ha llegado para quedarse y para transformarnos, no en el futuro, sino hoy. Esta IA es una herramienta potentísima para agilizar administrativamente todo lo que hemos hablado. Evidentemente, seguirá existiendo el personal técnico a todos los niveles que velará para que todo ello se aplique en consonancia a las necesidades y al bien común, como bien habéis comentado. Hay una parte regulatoria, hay una parte jurídica que también deberá transformarse junto con la IA. Y en ese proceso estamos entre la llegada de la IA, la resistencia al cambio, la necesidad, la utilidad y el cambio jurídico que le va a llevar. Yo, por mi parte, lo que me gustaría acabar esta jornada felicitándoles de verdad por haberla llevado a cabo, a los ponentes, a los estudios y especialmente a todos ustedes por esa implicación para hacer más fácil que nuestras pymes lo tengan más fácil. Confiemos en ellas, porque siempre habrá alguna pyme o empresa que no lo hará bien, pero confiemos en ese talento, confiemos en este ejercicio, hagamos que sea posible su vida profesional, que crezcan. Este es otro de nuestros retos, hacer que crezca nuestra pyme también sin miedo. Hay una resistencia a unirse para no perder el estatus. También en eso tenemos que acompañarles, de que vayan creciendo, porque así podrán formar parte también de esa cadena de valor liderada por tractoras. Y que es verdad que ahí dentro hay una disfunción que también tenemos que velar y trabajar. Yo, por tanto, decirles que desde el Ministerio de Industria ver esa colaboración entre todos, que todos vamos a la una para hacerlo más fácil, que entre ministerios tenemos un trabajo y una relación excepcional, que tenemos un objetivo común y estamos absolutamente coordinados y trabajamos muy bien. Gracias por ese trabajo que hacéis desde el Ministerio de Economía, porque trabajan muchísimo y nos ayudan muchísimo. Gracias desde las patronales, sí, porque, claro, es que ellos tienen unas llaves muy potentes y esos, como han observado, está ocurriendo, está pasando, se está trabajando, tenemos relación entre todos. El objetivo es claro, es hacerlo fácil, hacer que pase, no complicarlo. Yo creo que esto ya ha quedado atrás, esta voluntad de complicar las cosas. Estamos todos, hoy es un ejemplo maravilloso, estamos todos con el mismo objetivo. Tenemos diálogo entre todos, nos conocemos todos, con lo cual ahí estamos, ¿no?, trabajando para ello. Por tanto, les agradezco muchísimo todo el trabajo, todo el esfuerzo. Decirles que desde el Ministerio de Industria hacemos todo lo posible para contribuir a que eso para las pymes sea más fácil, pero que a la vez crezcan y crezcan mucho, porque el valor del país es este. Es nuestro país de pymes el que crea ocupación, el que aporta conocimiento y el que al final hace que nuestra sociedad sea muchísimo mejor. Las pymes de nuestro país nos dan el camino para estar bien y a ellas nos debemos, y por eso trabajamos tanto, para que las pymes nos sigan diciendo, no trabajamos desde el Ministerio de Economía o de Industria, todos nosotros trabajamos, y hoy tenemos un ejemplo muy claro, para hacerlo mejor y más fácil.
Con lo cual, gracias, a seguir trabajando y, una vez más, desde el Ministerio de Industria estamos a total su disposición para aquello en que podamos aportar, colaborar y hacer un poco más fácil. Mil gracias.